Hola, buenas tardes. ¿El audio se escucha bien? Hola. Ok, perfecto. Pues, si os parece, comenzamos la presentación de esta tarde. Buenas tardes por aquí y buenos días a todos los que nos escucháis desde Latinoamérica. Soy Mari Carmen García. Trabajo en el Departamento de Desarrollo de CIPE, en la parte de estructuras. Lo que pretendemos con la presentación de hoy es mostrar un análisis comparativo entre las normas técnicas complementarias del 2017 y las del 2004 para la Ciudad de México. Aunque realmente son más las diferencias entre ambas normativas que las que se van a mostrar aquí, la intención es proporcionar unas nociones representativas sobre la variación sufrida por dichas normas desde una versión a la siguiente. Eso es. En este análisis vamos a prestar una especial atención a las principales diferencias en las áreas de concreto reforzado, de diseño por sismo y de combinación de acciones para el diseño. Lo que vamos a hacer es calcular una obra con el programa CIPECAD aplicando ambas normativas, la del 2017 y la del 2004. Vamos a analizar los parámetros de cálculo, así como la consulta de listados de comprobación y de resultados del programa, pues para revisar los nuevos criterios y requisitos de diseño. Como podéis ver en vuestras pantallas, nos vamos a apoyar en una presentación de PowerPoint como hilo conductor de esta exposición e iremos cambiando de vez en cuando al programa CIPECAD para ver nuestra obra de ejemplo. Las diferencias se van a mostrar con este formato en el que tenemos la diapositiva dividida para que nos resulte más fácil comprobar los parámetros del 2017 con los de las normas del 2004. Esta es la obra de ejemplo con la que vamos a trabajar. Voy a poner una imagen 3D de la misma. Se trata de... lo ponemos aquí, eso es. Se trata de un sistema estructural formado por marcos espaciales de concreto reforzado, es decir, tenemos un entramado de columnas y de vigas de hormigón reforzado, de concreto reforzado, y el subsistema horizontal es una losa maciza apoyada en dos direcciones. Tenemos un ejemplo en el que hemos hecho el cálculo aplicando la normativa del 2017 para el concreto y otro ejemplo en el que hemos hecho el cálculo aplicando la normativa del 2004 para el concreto. En cuanto a las acciones de sismo, las vamos a tratar más adelante en esta presentación. De momento simplemente vamos a empezar con la parte del concreto. Vamos a empezar analizando las diferencias que afectan a las combinaciones de acciones. Vamos a hablar de las diferencias en los factores de carga y los factores de acompañamiento, que ahora voy a explicar lo que son. Me gustaría hacer un par de incisos antes de continuar. En el título de la diapositiva, aquí aparece la parte de las normas que recogen las diferencias que se están mostrando en la diapositiva en sí. Después, estos son textos literales de la norma, en las que tenemos los artículos de cada una de las dos normas. Y luego, además, las diferencias se han remarcado en color fucsia
para que resulte más fácil la comparación. Bueno, pues aquí podemos ver que en las normas del 2017 varía el valor de los factores de carga para las combinaciones de acciones en situaciones persistentes transitorias. Esto es, bueno, para la normativa mexicana sería la situación del 2.3a, es decir, cuando tenemos combinaciones de cargas permanentes y de cargas variables. Vemos que no solamente cambian los valores del factor de carga, sino que también en la nueva norma se diferencia entre los valores de las cargas permanentes y las cargas variables. A ver, en la siguiente diapositiva tengo una tabla en la que se ve mejor esta diferencia. Estos son los factores de carga para las normas del 2004, para las del 2017. Vemos que no solamente han cambiado los valores, sino que también para la 2017 ahora se hace una diferencia entre las acciones variables y las acciones permanentes, cuando antes se utilizaba el mismo factor. Aquí para el grupo B lo mismo. Bueno, lo que se ve aquí son unas tablas, están extraídas del listado de combinaciones del programa. Entonces podemos ver cómo en las normas del 2017 tenemos, en este caso estamos tratando el grupo B, la carga permanente con este factor de carga y las cargas variables, bueno, nosotros las llamamos sobrecargas de uso, con el factor correspondiente, mientras que para las normas del 2004 ese factor era el mismo en todos los casos. Vale, en el caso de las cargas vivas, cuando se habla de las intensidades de diseño, las normas establecen qué intensidades usar en qué situación. Las normas definen valores medios, instantáneos y máximos. En el programa nosotros solo podemos introducir un único valor para una hipótesis de carga viva y este valor ha de ser el máximo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en aquellas combinaciones en las que esta carga deba actuar con otro valor que no sea el máximo? Pues aplicamos un coeficiente que denominamos coeficiente de acompañamiento. Por ejemplo, cuando hay más de una carga viva, aquellas que no son las principales deben actuar con el valor instantáneo y no con el máximo. Entonces, a estas cargas se les aplica este factor. Si vemos, realmente en el caso del uso de habitación habríamos introducido un valor de 1,9. En las combinaciones en las que dicha carga no tenga que actuar con el valor máximo, sino con el valor instantáneo, se le aplicará un factor de acompañamiento de 0,526, que viene de aquí. Bueno, para cualquiera de los usos calcularíamos ese factor. Vemos que de una norma a otra el único valor que ha variado es efectivamente el del uso de habitación. Eso es, y aquí tenemos una muestra de la misma tabla anterior, pero nos estamos ahora fijando en la parte de la derecha en la que tenemos esos coeficientes de acompañamiento. Vemos la diferencia entre una norma y la otra y que el resto de coeficientes siguen siendo los mismos porque los valores de las acciones no han variado. Os muestro ahora esto. En el caso de... Esta es la del 2004, como vemos aquí. Perdón. Ahí, eso es. Pasamos a la hora en la que tenemos la normativa del 2017 para el concreto. Entramos en el botón de los estados límite y las combinaciones. En este caso, bueno, hemos seleccionado que la hora pertenece al grupo A. Aquí vemos cuáles son las combinaciones que el programa va a generar por defecto para las diferentes situaciones. Con los factores de carga y con los factores de acompañamiento. La situación 3, por ejemplo, sería una situación sísmica en la que tenemos una acción de sismo combinada con las acciones permanentes y con las acciones variables y los factores de carga correspondientes. Tenemos la opción también de poder configurar nosotros mismos nuestros coeficientes para las combinaciones.
para el estado límite que queramos y, bueno, podemos utilizar como base los coeficientes generados según la normativa y luego podríamos variarlos según nos interese o según nos exijan en el proyecto. Si continuamos con la presentación, vamos a hablar ahora de los materiales. Una de las principales diferencias entre las normas del 2017 y las del 2004 es el valor de la resistencia a compresión del concreto que va a ser usada para el diseño. Las normas del 2004 establecen que para diseñar se usará el valor nominal, es decir, FC asterisco, que es igual a 0,8 por F'C, mientras que las normas del 2017 establecen el valor la resistencia especificada del concreto a compresión como valor de diseño. De hecho, a lo largo de toda la norma, en la formulación resistente, en este caso aparece una fórmula de resistencia de cortante, el cortante resistido por el concreto, vemos cómo se está utilizando en esta norma el valor de la resistencia especificada, mientras que aquí se utiliza la resistencia nominal. Igual que con la resistencia a compresión, la norma del 2017 establece un valor distinto de resistencia a tensión para el concreto. Es distinto al utilizado en la 2004. Aquí me gustaría hacer también otro pequeño inciso, y esto tiene que ver con la nomenclatura utilizada en el listado de datos de obra que muestra el programa. En la sección de materiales utilizados podemos ver una columna en la que tenemos FCK y otra columna en la que tenemos un gamma C. Bueno, esto es un vestigio de la nomenclatura utilizada en la norma española. FCK es la resistencia característica del hormigón. Sería equivalente a la resistencia especificada del hormigón en la normativa mexicana. Bueno, este FCK para nosotros lo dividimos por un coeficiente parcial de seguridad y entonces tenemos FCD, que es el hormigón, es la resistencia de diseño del hormigón. Bueno, en el caso de las normas del 2017 vemos que este gamma C es 1 y en el caso de las del 2004 vemos que este gamma C es 1,25. Esto es porque la resistencia característica, que para vosotros sería la resistencia especificada, se divide por este coeficiente. Dividir por 1,25 es lo mismo que multiplicar por 0,8. Es decir, como resistencia de diseño tendríamos el F asterisco C, que es el que utiliza la 2004. Por eso para la 2017 hay un valor de 1. No obstante, no sé si en la siguiente versión o en la siguiente, sé que queda poco para que salga, se ha adaptado el cuadro a la normativa mexicana, de forma que aparecerá simplemente el dato de FC', que es la resistencia especificada del hormigón. Porque, bueno, siempre intentamos hacer el esfuerzo de poder adaptar lo máximo posible nuestros listados y nuestra nomenclatura a todas las normas. Si vemos ahora, os lo puedo enseñar en la parte de listados de datos de obra. Generamos el listado, nos vamos a la parte de materiales utilizados y me refiero a esta tabla de aquí. Muy bien. Continuamos con otra diferencia bastante importante, y es que es la diferencia que existe entre los factores de resistencia de ambas normas. A ver, en el diseño de los elementos estructurales, las resistencias deben afectarse con un factor de reducción FR. Vale, el valor de estos factores de resistencia, como podéis ver, varían en las nuevas normas del 2017 para las diferentes situaciones de falla que contempla la norma. Y bueno, además se puede ver que estos valores son ligeramente más pequeños que los valores anteriores. Además, en las nuevas normas
se contempla la posibilidad de utilizar un nuevo método que está incluido en el apéndice A, en el cual se pueden calcular los factores de reducción para elementos a flexión o flexocompresión. Bueno, este método es similar al contemplado en el código ACI de concreto y nos permite calcular valores continuos en esta zona de transición y no un salto desde este valor hasta este valor, que es lo que pasaba anteriormente. Bueno, en esta diapositiva de aquí, lo que os estoy mostrando es parte de los listados de comprobación para elementos columna, que sería esta parte de aquí arriba, o para elementos vigas. Son comprobaciones de resistencia cortante y resistencia a torsión. Bueno, las he puesto para mostrar cómo en la formulación resistente de la nueva norma se está trabajando con los valores de resistencia especificada del concreto, cuando antes se trabajaba con la resistencia nominal. Y también, bueno, pues ahora tenemos unos nuevos factores de resistencia, factores reductores, que son diferentes a los de la norma anterior. Otra diferencia detectada en la parte de los estados límites de servicio es la variación de los límites de flecha en vigas o límite de desplazamientos verticales. El límite para el desplazamiento en el centro de la viga es más restrictivo en la nueva norma, como se puede ver. En la siguiente diapositiva lo que estamos mostrando es de nuevo un pantallazo de las comprobaciones. Podemos ver que tratándose de los mismos datos, si utilizamos esta normativa, tenemos aquí este límite que se convierte en estos milímetros y aquí son 5 más, efectivamente. Si ahora mostramos todo esto en el programa, bueno, hemos hablado de los factores de resistencia, de la resistencia de compresión usada en el diseño, de límites de flecha, es decir, estamos hablando de resultados. Ya tenemos nuestra hora calculada, nos vamos a la pestaña de resultados y vamos a ver, por ejemplo, los listados de comprobaciones para nuestras vigas. Abrimos el editor de vigas y si generamos el listado de las comprobaciones para este tramo, por ejemplo, hacemos lo mismo para los resultados con la obra calculada con las normas del 2004. Muy bien. Entonces, por ejemplo, podemos ver comprobaciones de disposiciones. Por ejemplo, el número mínimo de barras que ha de tener la viga en su sección, refuerzo mínimo a flexión. Si comparamos las comprobaciones de una y otra norma, aquí, por ejemplo, la variación no es mucha. Luego tenemos, por ejemplo, la comprobación acortante de las combinaciones no sísmicas. De momento estamos calculando nuestra obra sin haber considerado el sismo. Aquí vemos lo que hemos comentado en la diapositiva. Cambia la formulación y cambia el factor de resistencia. Aquí, por ejemplo, más comprobaciones referentes a la separación. Seguimos viendo la formulación resistente. Tenemos comprobaciones a flexión. Aquí vemos cómo estamos considerando nuestra resistencia a compresión, el valor especificado y el valor nominal para una y otra norma. Bueno, en este caso nuestras vigas no tienen torsión, pero si seleccionamos, nos vamos a ir a la última planta, le hemos dado esta forma extraña para tener torsión en esta viga.
Hacemos lo mismo para la obra calculada con la norma del 2004. Ya podemos comparar, bueno, pues las comprobaciones de torsión. Vemos cómo cambia el factor resistente y podemos ver, bueno, pues más comprobaciones. En principio, bueno, sería un buen ejercicio que revisarais, hicierais algo parecido a lo que estamos haciendo aquí, calcularos una obra con ambas normativas e ir revisando comprobación por comprobación. Porque, bueno, ahora mismo lo que quiero hacer es mostrar una visión global. No voy a detenerme comprobación por comprobación para ver cuáles son las diferencias. Si pasamos de las comprobaciones de vigas, vamos a volver. Ahora os muestro las comprobaciones en los pilares. Abrimos el editor de pilares. Abrimos el listado de comprobación. Bueno, aquí tenemos diferencias en cuanto a las exigencias en la geometría de la sección, cuantías mínimas y máximas, requisitos de disposición para el refuerzo transversal. Vemos, por ejemplo, aquí una diferencia en la cuantía mínima para la nueva norma. Si nos fijamos en las comprobaciones de cortante, tenemos de nuevo lo que habíamos dicho de la formulación resistente y tenemos el volumen de capacidad para cada uno de nuestros pilares. En cuanto a los efectos de esbeltez, no hay diferencias de una norma a otra. Y bueno, la diferencia está, como todo el rato venimos diciendo, en la resistencia a compresión que se está teniendo en cuenta en el diseño, en el valor de la resistencia a compresión. Bueno, a partir de ahora vamos a prestarle bastante atención a la acción sísmica y a los requisitos sísmicos. Hemos hecho un ligero repaso a la norma de concreto que se ha implementado, pero también se han implementado las normas técnicas complementarias para diseño por sismo del 2017. Entonces, la norma de concreto del 2017 se ha hecho, por supuesto, compatible con la norma de sismo del 2017, pero también se ha hecho compatible con las normas genéricas de sismo, con la CFE 2015 y con la CFE 2008, de manera que nosotros podemos seleccionar esta norma de concreto y podemos seleccionar esta norma de sismo, esta o esta, y calcular la obra. Esto nos permite calcular obras en todo el territorio mexicano, no solo en la Ciudad de México. Porque, bueno, según tengo entendido, en muchas otras partes del país, no solo en Ciudad de México, bueno, pues los requisitos de las normas de concreto son bastante similares o se pueden asimilar. Entonces, esta es la razón de hacer esta compatibilidad sobre todo. Es decir, bueno, voy a abrir ahora un ejemplo más pequeño para tratar los temas sísmicos. Por ejemplo, bueno, tenemos este de aquí, para el 2017. Y
para el 2004. Vale, bueno, de lo que estoy hablando es que nosotros podemos seleccionar, como hemos hecho nuestra norma de concreto, la nueva del 2017, y seleccionar nuestra acción sísmica. Por defecto es compatible con la 2017, aunque podemos hacer el cálculo también seleccionando la norma del 2015 o seleccionando la norma del 2008. A eso nos referíamos con la diapositiva anterior. Si seleccionamos la norma del 2017, vemos que nos aparecen una serie de criterios de armados por ductilidad. Estos criterios son nuevos, son diferentes a los que aparecían en la norma anterior. Aquí está. Bueno, como decíamos, es otra de las diferencias significativas entre ambas normativas, la consideración de diferentes niveles de ductilidad para el diseño de la estructura. Las normas del 2004 proporcionan los requisitos que deben cumplir las estructuras para ser diseñadas como marcos dúctiles, y la opción alternativa es considerar estructuras sin ninguna ductilidad. En las nuevas normas del 2017 se contemplan más posibilidades, se definen opciones intermedias, de forma que las estructuras se pueden diseñar como de ductilidad baja, de ductilidad media o de ductilidad alta. Cada nivel de ductilidad en la estructura lleva asociado un valor del factor de comportamiento para su diseño. En el caso de las normas de 2017, las estructuras de ductilidad baja se diseñan con un valor del factor de comportamiento igual a 2. Las estructuras de ductilidad media con un Q igual a 3 y las de ductilidad alta con un valor de Q igual a 4. Mientras que en las normas del 2004 teníamos asociados a las estructuras tipo marcos dúctiles valores de 3 y 4 para los factores de comportamiento. Bueno, en la nueva norma, según la ductilidad con la que se diseña, se establecen requisitos geométricos, de refuerzo, de resistencia, con los que la estructura debe cumplir. Dimensiones mínimas, cuantías mínimas y máximas, detalles de refuerzo, criterios de diseño por capacidad. Y bueno, aunque existen pequeñas diferencias, las estructuras de ductilidad alta en las normas del 2017 son asimilables a estructuras calificadas como marcos dúctiles en las normas del 2004. Y además en las nuevas normas aparecen nuevos capítulos en los que tenemos esos nuevos criterios y nuevos requisitos que se van a exigir a esas nuevas ductilidades que se han definido. Bueno, ahora en el programa se mostrarán más diferencias, pero en esta diapositiva de aquí lo que se quería mostrar es una diferencia en la parte de la resistencia mínima a flexión, el diseño de los pilares por capacidad. Vemos que en las normas del 2004 se está exigiendo que el sumatorio de los momentos resistentes de las columnas que llegan a un nudo sea superior al sumatorio del momento resistente de las vigas que llegan a dicho nudo. Efectivamente, tiene que ser 1,5 veces superior. Vemos que para las estructuras de ductilidad alta, este requisito es el mismo. Sin embargo, si seleccionamos una ductilidad media para nuestra estructura, este requisito es menos exigente. Si hubiésemos seleccionado la ductilidad baja, aquí no me cabe, pero lo he puesto aquí, tendríamos este factor de 1. Bueno, aquí tenemos el criterio de columna fuerte, viga débil, para los nuevos niveles de ductilidad definidos en la nueva norma. Si ahora voy a abrir una obra calculada con la 2017 y a la que se le ha asignado una ductilidad alta.
Si nos vamos de nuevo a la pestaña de resultados y volvemos a generar los listados para nuestros elementos, para las vigas y los pilares, entramos primero en la edición de vigas. Teníamos la misma obra calculada con el 2004 y con el criterio de armado por ductilidad de marcos dúctiles. Si de nuevo también vamos a la pestaña de resultados, además de las comprobaciones que hemos visto antes en la parte del concreto, bueno, ahora nos damos cuenta de que, por ejemplo, en las combinaciones acortante nos aparece la comprobación de combinaciones no sísmicas y la de combinaciones sísmicas. Tenemos aquí la de combinaciones sísmicas. Después pasa lo mismo con las comprobaciones de flexión. Ahora tenemos las combinaciones sísmicas y las combinaciones sísmicas en juego. Y después, además, eso es, nos aparecen los criterios de diseño por sismo, porque ahora mismo tenemos la acción sísmica que influye en nuestro cálculo. Bueno, por ejemplo, si nos fijamos en los requisitos geométricos, podemos ver que para las estructuras de ductilidad alta y para los marcos dúctiles, en este caso, los requisitos son los mismos. Para refuerzo longitudinal, también no ha variado. Para el refuerzo transversal, aquí estaríamos hablando de, por ejemplo, el diámetro mínimo que se le exige a los estribos, de la separación de los estribos, de la densificación en los extremos de las vigas. Y vemos que realmente, bueno, están pidiéndose los mismos requisitos. Es por lo que decíamos que la ductilidad alta es el equivalente a los marcos dúctiles, aunque sí que existe alguna pequeña diferencia. Bueno, tenemos una comprobación por capacidad para el cortante de las vigas, tanto en una norma como en la otra. Quiero mostrar ahora las diferencias de la norma del 2004 con una hora calculada con el 2017, pero con ductilidad media. Si nos vamos a esos criterios de diseño por sismo, bueno, por ejemplo, vemos aquí una diferencia. Vemos aquí otra diferencia. Mientras que, por ejemplo, para el refuerzo transversal, si no recuerdo mal, no había prácticamente ninguna diferencia. Sí que son mayores las diferencias en los pilares. Tenemos aquí el listado de comprobaciones. Bueno, aquí pasa lo mismo que en las vigas, ahora aparecen las combinaciones sísmicas y en los criterios de diseño por sismo, en el caso de pilares, bueno, aquí se ve que para la ductilidad media en la 2017, bueno, se exigen requisitos menos restrictivos o menos exigentes que los exigidos para los marcos dúctiles
en la 2004. Aquí tenemos criterios de refuerzo longitudinal, que también son diferentes. Aquí tenemos criterios para el refuerzo transversal, que en la parte de la ductilidad media no se exigen. Ahora luego mostraré de nuevo la hora en la que se había asignado el criterio de ductilidad alta. Y bueno, esta es la comprobación de resistencia a fricción de capacidad para los pilares. Aquí tenemos la de marcos dúctiles y aquí tenemos la de la ductilidad media. Los requisitos de fuerza portante, esta sí que no sufre variación. Esta es la 2004. Voy a mostrar ahora las comprobaciones de los pilares con las normas del 2017. Uy, perdón, quiero abrir la obra. Con ductilidad alta. Los pilares aquí tenemos los criterios de diseño por sismo y para la 2004 aquí, eso es. Vemos ahora que estos criterios geométricos, por ejemplo, son los mismos y la misma cantidad. Sí que varía un poco la cantidad, la cuantía de refuerzo longitudinal. Por eso hemos dicho que son prácticamente similares, no son exactamente iguales la ductilidad alta y los marcos dúctiles, porque hay alguna pequeña diferencia, pero sí serían equivalentes. Y el refuerzo transversal. Aquí tenemos, la parte del refuerzo transversal. Tenemos la cuantía de refuerzo y tenemos también las características que tiene que tener la densificación de los estribos en cabeza y pie de pilares, la separación y la longitud a lo largo de la cual tienen que estar reforzadas esa cabeza y ese pie de pilar. Y prácticamente, podemos decir que tienen los mismos requisitos. Aquí la comprobación a flexocompresión de la ductilidad alta y de los marcos dúctiles son los mismos. He visto, alguien me ha hecho una pregunta, no voy a contestar todas las preguntas como he puesto al principio de la presentación. Si queréis escribirlas, quedan grabadas y yo intentaré contestarlas todas vía mail. Pero bueno, como hay una pregunta solo, que me están diciendo que si diseñamos con el sismo de la CF 2015 también permite indicar los 3 criterios de ductilidad, la respuesta es sí. O sea, si seleccionamos, vamos a abrir una obra, esta de aquí, en la que nosotros hemos seleccionado el concreto del 2017 y en el sismo seleccionamos la CF 2015, podemos elegir entre esos 3 criterios de ductilidad, porque los criterios de ductilidad que aparecen aquí en este caso están asociados a la norma de concreto, porque en la normativa sísmica de México, en las NTC, aparecen en la parte del concreto, no en la parte del sismo. Hay otras normas sísmicas en las que esos requisitos sísmicos sí que aparecen en la parte de sismo, entonces van asociadas a la norma de sismo. Ahora me gustaría revisar la acción sísmica en sí. De hecho, si no recuerdo mal, esta parte de la presentación se ha terminado y me gustaría hacer una comparativa más
digamos, detallada de lo que es la acción sísmica. Muy bien. Esta parte de la presentación va a estar enfocada en las normas técnicas complementarias para diseño por sismo. Vale, aquí tenemos las diferencias entre el espectro elástico definido para las normas de 2017. Esta es la formulación de la aceleración. Luego este factor P de la rama descendente lo tenemos aquí. Y este factor beta, que tiene en cuenta el amortiguamiento de la estructura, está definido de esta manera. En las normas del 2004, en la parte del articulado, lo que tenemos es esta definición de espectro sísmico, que, bueno, vemos que difiere un poquito. Sin embargo, en la parte del apéndice A, apéndice o anexo, no recuerdo, apéndice, creo que es apéndice A, en la parte A3 tenemos un espectro en el que se tienen en cuenta los efectos de sitio y nos damos cuenta de que la formulación de este espectro y este es la misma. Incluso también trabajan con este parámetro P y con este factor de reducción debido al amortiguamiento beta. Entonces, lo que vamos a hacer es estudiar las diferencias entre esta formulación y entre esta formulación y esta. Muy bien. Como he dicho en la diapositiva anterior, una de las diferencias es esta variable P, que influye en la tercera rama, que es la rama de descenso del espectro, y que es función de, bueno, el periodo T sub B, que es este de aquí, y este cociente K, que es un cociente entre el desplazamiento máximo del suelo y de la estructura. Se usa también, además de para el cálculo de la aceleración, para el cálculo del factor reductivo del espectro elástico que veremos más adelante. Y luego, bueno, pues este factor beta, que es un factor de reducción que considera el amortiguamiento de la estructura, depende también de unos parámetros que son lambda, tau y epsilon, que ellos dependen también del periodo del terreno. Es decir, estamos teniendo en cuenta de forma explícita los efectos de sitio en la formulación de la normativa del 2017. Vale, ahora, ¿de dónde vienen los parámetros? ¿De dónde vamos a sacar los valores de los parámetros que están en la definición del espectro? Bueno, pues en las normas del 2004, bueno, están tabulados en tablas que aparecen en la propia norma, simplemente seleccionando la zona sísmica en la que está nuestra estructura, pues tenemos los valores de esos parámetros. Sin embargo, en la normativa del 2017, lo que están haciendo en la propia norma, a ver si la norma la tengo abierta aquí, en el apartado 3, en la parte de espectros para diseño sísmico, nos están diciendo que debemos acudir al SASIT, que es el Sistema de Acciones Sísmicas de Diseño. Se supone que es un programa y son unos datos facilitados por el gobierno mexicano. Bueno, esta sería la interfaz de dicho programa. Nosotros lo que podemos hacer es movernos en este mapa o introducir las coordenadas y entonces en esta ventana de aquí tenemos los datos del periodo de la aceleración, el periodo del terreno, la aceleración máxima del terreno. Este es el parámetro que nos define la meseta del espectro, el periodo T sub A, el periodo T sub B, el factor K y la aceleración máxima. Creo que tengo abierto, eso es, aquí está. ¡Ay! Este es el SASIT. Bueno, se puede poner punto si nos vamos moviendo y va cambiando los datos. Salen aquí los espectros. Se pueden mostrar y ocultar los datos y creo que, bueno, se pueden meter coordenadas, direcciones. Bueno,
nosotros lo que hemos hecho es comprobar que en CIPECAD, eso es aquí, si entramos en la ventana de la acción sísmica de la NTC 2007, podemos editar cada uno de estos valores consultándolos aquí y, bueno, hemos comprobado, nos hemos asegurado de que el espectro que nosotros generamos sea igual que el espectro generado por el SASI, de forma que estamos trabajando con las mismas ordenadas. En el caso de las normas del 2004, como habíamos dicho, nosotros simplemente lo que hacíamos era seleccionar la zona donde estábamos y el programa internamente tiene guardados los valores que le corresponden a cada uno de los parámetros. Si continuamos, bueno, esto es lo que hemos explicado ahora mismo en el programa CIPECAD en ambas ventanas de sismo. Vale, luego está el factor importancia. Las ordenadas espectrales de los espectros elásticos tienen que ser multiplicadas por un factor que depende de la importancia que se le ha asignado a la obra. En la norma antigua hablaban de grupo A y grupo B y al grupo A le equivalía un factor de importancia de 1.5 y al grupo B un factor de importancia de 1. En este caso, con la nueva norma, tenemos como un nivel intermedio. El grupo A2 es equivalente a un factor de importancia de 1.3. En la 2004, grupo A y grupo E, y en las normas del 2017 tenemos que la importancia de la obra se puede seleccionar el grupo A1, grupo A2 o grupo E. A cada uno de ellos, bueno, internamente el programa les asigna el factor de importancia correspondiente. Después vamos a ver el listado de justificación de la acción sísmica, donde aparecen todos los parámetros que hemos utilizado para el cálculo, donde aparece la formulación de los espectros, donde aparecen los modos utilizados para el cálculo. Pero bueno, de momento estamos viendo qué parámetros necesitamos para definir nuestra acción de sismo. Si continuamos, después del espectro elástico, tenemos el espectro de diseño. O sea, nosotros tenemos que reducir las ordenadas espectrales elásticas para calcular nuestra obra, para calcular los esfuerzos con los que vamos a diseñar nuestros elementos. Entonces, las nuevas normas del 2017, las ordenadas elásticas se van a reducir por un factor de reducción por comportamiento sísmico, que es este Q', que además tiene que ir corregido por un factor de irregularidad de la estructura y además va reducido por un factor de sobreresistencia. Ahora definiremos ambos. En el caso de las normas del 2004, simplemente reducimos las ordenadas elásticas por un factor de reducción Q'. Estos factores de reducción dependen del valor que le hayamos dado al factor de comportamiento. En el caso de las normas del 2004, la formulación es mucho más sencilla que la norma del 2017, en la que, bueno, vemos que interviene de nuevo ese beta y ese K que habíamos definido antes. Otra diferencia es que al corregir por irregularidad, en las normas del 2017 solo tenemos tres posibles valores para ese factor correcto, 0,7, 0,8 y 1, mientras que en las anteriores había un nivel más, el 0,9. Muy bien, y el factor de sobreresistencia, que se define en las normas del 2017, tiene esta fórmula. El factor básico de sobreresistencia puede tener estos dos valores y depende del factor de comportamiento. El factor de corrección por hiperestaticidad dependerá de la caracterización que le hayamos dado a la estructura en cuanto a hiperestaticidad. Y el factor K2, que es este de aquí,
bueno, dependerá de T sub A y de nuestro periodo modal. Estos son los datos que tendríamos que introducir en nuestros paneles de sismo. En ambos casos, bueno, el factor de comportamiento sísmico, que es el valor de Q. El factor de irregularidad, en este caso, simplemente se elige el número. En este caso es de forma cualitativa, pero a cada uno de estos equivaldría este factor. Y luego, en las normas del 2017, necesitamos especificar cuál es el factor de hiperestaticidad en ambas direcciones. Si nosotros marcamos el check de considerar reducción de sobreresistencia, se va a calcular este factor de resistencia que habíamos definido antes. Si no queremos considerarla, este factor R será igual a 1. Si venimos aquí, es esta parte de aquí. Podemos marcarlo o no marcarlo. Bueno, aquí tenemos la ayuda. Es para considerar ese factor de sobreresistencia o no. Podemos marcar la hiperestaticidad en X, en Y, el factor de irregularidad, cambiar los factores de comportamiento sísmico y, como en las normas del 2017 sí que se tiene en cuenta el cambio debido al amortiguamiento, se puede definir aquí el valor de amortiguamiento. Mientras que en las del 2004 es mucho más simple. Simplemente tenemos el valor del factor de comportamiento sísmico y el tipo de estructura en cuanto a su regularidad. Perdón. Vale. También existen diferencias en la parte de la revisión por cortante basal. Bueno, cuando hemos realizado un análisis dinámico, hemos de comprobar que el cortante combinado en la base del edificio es superior a un valor mínimo, que en el caso de las normas del 2017 viene definido por esta fórmula. Esto sería el peso sísmico de la estructura y esto es una aceleración mínima. Esta aceleración mínima, bueno, está definida de esta manera. Mientras que en las normas del 2004 tenemos esta fórmula para ese cortante basal mínimo. Vemos que es diferente. Vamos a ver si lo tenemos calculado. Perdón. Uy, disculpad. Voy a tener que cerrar el programa. Voy a volver a abrirlo. Bueno, creo que todos lo sabéis, pero se pueden tener un par de ventanas abiertas del programa CIPK. Las del 2017. Aquí tenemos el listado de justificación sísmica. Bueno, todos los datos, parámetros que hemos introducido para el cálculo de nuestro espectro elástico, que en este caso tiene esta formulación y en este caso tiene esta otra formulación. El espectro de diseño, en el que hemos tenido que reducirlo por estos factores de aquí y en este caso por estos factores de aquí. Aquí tenemos la formulación del factor de reducción por comportamiento sísmico, aquí el factor de amortiguamiento. En este caso, como no habíamos marcado el check, no sale la formulación del factor de sobreresistencia. Si lo hubiéramos hecho, pues saldría a continuación también. Bueno, se genera el espectro de diseño para una y otra norma. Tenemos los modos necesarios para el cálculo de nuestra estructura. En este caso, bueno, movilizamos el 100%, pero si no recuerdo mal, solo habría que movilizar un 90% para que el cálculo sea significativo, sea válido.
Vale, y aquí tenemos la parte de la corrección por cortante basal. Entonces, este sería el cortante dinámico combinado y aquí tendríamos la comparación con ese cortante basal mínimo. Eso es, cada uno tiene una formulación y tendrá un valor diferente, con lo que esa comprobación pues varía. Si continuamos con las diferencias, bueno, los desplazamientos laterales. Para hacer el cálculo a esfuerzos de nuestra estructura hemos tenido que reducir el espectro elástico a un espectro de diseño, pero para la comprobación de los desplazamientos tenemos que multiplicar esos desplazamientos, digamos, reducidos por un factor. Nosotros en el programa lo que hacemos es la comprobación de este estado límite de seguridad contra colapso. Entonces, esos desplazamientos reducidos los multiplicamos por el factor UR, que es el factor de comportamiento sísmico y el factor de sobreresistencia. Mientras que en las normas del 2004, en esta parte de aquí, lo que hace es multiplicar los desplazamientos por el factor de comportamiento U. Es decir, si nosotros miramos los listados de desplazamientos en columnas para una norma y para la otra norma, bueno, estos números que aparecen aquí son los desplazamientos de las cabezas de las columnas, en este caso, ya multiplicados por este factor en el caso de la 2017 y por este factor en el caso de la 2004. Bueno, quiero hacer otro inciso. Aparece aquí la frase de los desplazamientos están mayorados por la ductilidad. Lleva a confusión. Lo que quiere decir es que los desplazamientos están multiplicados por el factor de desplazamientos correspondiente. Deberíamos cambiar esta frase para que no induzca a error. Lo explico porque suele ser algo que nos suelen preguntar bastante. ¿Qué más? Vale, los efectos de torsión. En el análisis sísmico siempre hay que tener en cuenta una torsión mínima. En este caso, lo que nos dicen ambas normas es que tenemos que tener en cuenta, además de la excentricidad torsional debida a la propia distribución de los elementos de la estructura, una excentricidad accidental de esta manera. En este caso, adicionándosela y en este caso, restándosela. Esta excentricidad accidental, en el caso de las normas del 2004, siempre es igual al 10% de la dimensión perpendicular de la planta a la dirección de análisis que se está estudiando. En el caso de las normas del 2017, tenemos esta fórmula para el cálculo de la excentricidad accidental. Bueno, si pensamos en una estructura de n plantas, para el primer piso, esto sería un 1, no tendríamos que sumando de aquí, con lo que la excentricidad accidental sería el 5% de ese ancho. Sin embargo, para el piso n, esto sería 1, con lo que tendríamos el 10% de ese ancho perpendicular. Bueno, nosotros en el programa hemos hecho una simplificación y siempre tomamos esta excentricidad accidental, el 10%, porque bueno, ¿no? Nos estamos quedando del lado de la seguridad al considerar una torsión mayor en todas las plantas. Luego, los efectos bidireccionales. Tenemos que tener en cuenta un análisis en una dirección y en la dirección perpendicular. Entonces, a la hora de combinar esas dos acciones en una combinación, lo que tenemos que hacer es tener en cuenta el 100% de los efectos en esa dirección y el 30% de los efectos en la dirección perpendicular. Esto es algo que también se tenía en cuenta en la normativa anterior. De hecho, si nos fijamos en las combinaciones, bueno, esto es el peso propio, la carga muerta y la carga viva, la sobrecarga de uso. Tenemos el sismo en X y el sismo en Y. Vemos que cualquier combinación en las que interviene el sismo, siempre hay una de las direcciones en las que tiene el factor correspondiente a la combinación que toque y la otra dirección tiene el 30% de ese factor.
Vale, y esta es una diferencia que hemos encontrado en la parte de la generación estática de la acción sísmica. Si nos vamos al programa, y lo abrimos con el cálculo estático, hemos utilizado las normas técnicas del 2017, pero en vez del cálculo dinámico, hemos marcado el cálculo estático. Necesitamos prácticamente los mismos datos para generar el espectro. Si nos vamos al listado de comprobaciones, vemos aquí que generamos unas fuerzas laterales equivalentes. ¿Eso qué significa? Nosotros calculamos el valor de un cortante estático en la base, que en este caso sería este factor por esto, y lo repartimos a lo largo de las diferentes plantas de la estructura según unos coeficientes que van a depender pues, del peso sísmico de cada una de las plantas y de su altura con respecto a la base del edificio. Entonces, si vemos cómo están repartidas esas fuerzas sísmicas, según las normas del 2017 y según las normas del 2004, nos damos cuenta de que cuando el periodo fundamental de la estructura es superior a T sub B, esta forma de distribución es diferente, porque cuando es menor a T sub B, la forma de distribuir las cargas a lo largo de cada una de las plantas es la misma. Por tanto, bueno, aquí existe pues, otra diferencia. En el listado de sismo, disculpad, eso es, aquí, bueno, estos son los coeficientes con los que se calculan cada una de las cargas. Este es el coeficiente en X, el coeficiente en Y, y después, bueno, pues calculamos las fuerzas y el cortante sísmico para cada una de las plantas. En este caso solo tenemos dos. Bueno, y aquí quiero mostraros lo que os he comentado antes de la excentricidad accidental, que tenemos en cuenta siempre el 10% del ancho de la planta perpendicular a la dirección en la que estamos analizando la estructura. Vale, y ahora vamos a hacer la comparativa entre nuestro espectro definido en el 2017 y el espectro definido en el apéndice A3 de las normas del 2004, que lo que están haciendo es tener en cuenta de forma explícita los efectos del sitio. Es decir, o sea, nos damos cuenta de que en la 2017, de hecho, el primer dato que se pregunta es el periodo más largo del terreno. Estamos teniendo en cuenta los efectos del sitio ya de base. Bueno, como hemos visto antes, los parámetros para el espectro de la 2017 saldrán, bueno, serán editados por el usuario y deberían de salir del SASIT o, bueno, de la información que se nos dé para el proyecto, para el sitio en el que esté situada nuestra estructura. Y en el 2004, estos parámetros, pues A sub 0, C, K, etcétera, están definidos en la propia norma y son función del periodo característico del terreno, de T sub S. Este es C, T sub A, T sub B. Una vez definido el espectro elástico, si nos fijamos en los factores de reducción para reducir las ordenadas y convertirlas en un espectro de diseño, vemos que en el apéndice A3 del 2004 sí que se considera un factor de ductilidad Q' y un factor de sobreresistencia.
que no va a ser exactamente igual al de la 2017, pero ya se considera, mientras que en el espectro definido en el articulado no se estaba considerando esa reducción. Muy bien, nos damos cuenta de que la formulación del factor de reducción por comportamiento sísmico Q' es igual en estos casos. La única diferencia es, como he dicho antes, el factor de corrección por irregularidad, porque las normas del 2004 tienen en cuenta el nivel del 0,9, mientras que las del 2017 no lo tienen. Y luego, bueno, pues vemos que la definición del factor de sobreresistencia para la normativa del 2004 es algo diferente a la que se muestra en la del 2017. Pero bueno, lo significativo es que sí que tiene en cuenta el factor de sobreresistencia en la reducción de las ordenadas elásticas. Bueno, de hecho, si nosotros en el programa marcamos en el 2004, bueno, pone interacción suelo-estructura, a lo mejor deberíamos matizar esto y quizá poner con efectos de sitio. Entonces, al marcarlo, desaparece la opción de seleccionar las zonas sísmicas y nos aparece la opción de introducir el periodo dominante más largo del terreno, que es St sub s, y el factor reductivo por amortiguamiento, que en este caso no es el amortiguamiento como pasa en la 2017, sino que es el factor beta directamente. Bueno, como en la 2017, podemos considerar la reducción por sobreresistencia o no, marcando ese check, tanto en una como en la otra. Si no se considera, ese factor R es igual a la unidad. Bueno, antes de empezar con esto, a lo mejor voy a mostrar en el cálculo de las 2004, sería este de aquí. Vemos que en el caso de haber seleccionado la norma 2004 y en la zona sísmica haber marcado esa interacción de suelo-estructura, ya no nos aparecen aquí las zonas sísmicas 1, 2, 3A, 3B, nos aparecen estos parámetros para editar. Y luego nos aparece la opción de considerar la reducción por sobreresistencia o no considerarla. Si nos vamos al listado de la justificación de la acción sísmica, en este caso, eso es, la formulación del espectro ya es más parecida, bueno, más parecida no, es igual. La formulación del parámetro, no lo encuentro, aquí está, P, es la misma. Lo que sí que varía es este beta, que la 2017 viene en función de el amortiguamiento y de unos factores lambda, tau y epsilon están tabulados en la norma que vemos aquí y dependen del periodo T sub S. Y luego vemos que, bueno, el factor reductivo sí que es el mismo. Bueno, y aquí está la formulación, pero el R ha sido considerado como igual a 1 porque no se está considerando la reducción por sobreresistencia. En el otro listado simplemente no se muestra. Si se hubiese marcado, bueno, pues sí que aparecería su desarrollo. Vale, y ahora estábamos en la parte de la comprobación del cortante basal mínimo. Bueno, vemos que ahora ese cortante basal mínimo, en el caso de la parte del espectro de diseño con efectos de sitio, es decir, el definido en el apéndice 3 del 2004, sí que tenemos una aceleración mínima por el peso sísmico de la estructura. Bueno, si nos fijamos en la definición de esa aceleración mínima, es muy parecida, pero no es exactamente igual. Digamos que
aquellos sitios en los que se ha especificado que tienen un periodo del terreno entre 0,5 y 1 serán los que varían con respecto a los del 2004. El resto de valores para esa aceleración mínima sí que serán similares, serán los mismos. De hecho, eso es la corrección por cortante basal. Aquí tenemos la formulación para esa aceleración mínima. Esta es la 2004. Y, vale, esta era la parte del sismo estático. Si abrimos la obra calculada con el 2017, ductilidad alta o ductilidad media, indiferente. Y nos vamos al listado de justificación de la acción sísmica. En la parte de corrección por cortante basal, vemos que pues esa definición de la aceleración mínima es parecida. En este caso, los desplazamientos laterales son multiplicados por el mismo factor, es decir, por el factor de comportamiento y el factor de resistencia. Al igual que pasaba en la 2017, la norma sí que nos dice que debemos comprobar los desplazamientos para, digamos, dos tipos de estado límite, la limitación de daños y la limitación contra colapso. Nosotros en el programa estamos haciendo esta comprobación de aquí, Perdón. Vale, y ya por último sí que quería remarcar que, con el factor beta estamos teniendo en cuenta el amortiguamiento suplementario de la estructura. No estamos teniendo en cuenta, y con los factores lambda, epsilon, tau, y en el caso de la 2004, cuando señalamos con efectos de sitio, pues estamos teniendo en cuenta esos efectos de sitio en la definición de la acción, en la definición del espectro. No estamos teniendo en cuenta esta interacción de suelo-estructura en lo que es el modelo estructural. Deberíamos ser nosotros los que, con las herramientas que nos da el programa, pues intentar de alguna manera modelar esa interacción. Pero, dejar claro que solo cuando ponemos interacción sobre estructura es a nivel de generación del espectro. Y, en principio, pues yo he terminado la presentación. Tampoco quería entrar en exceso a mostrar absolutamente todas las diferencias. La intención es tener una idea inicial de cómo ha variado la norma. Habéis visto que nos hemos centrado solo en la parte de concreto reforzado. Hemos hecho mucho hincapié en la parte del sismo y en la combinación de acciones. Hay más diferencias en las normas, pero creemos que esta comparación es muy interesante y que abarca un gran porcentaje de posibles obras y posibles estructuras. No he comentado nada porque la acción de sismo es muchísimo más importante en México que la acción de viento, pero también tenemos implementada la normativa de viento para las normas técnicas del 2017. Eso es aquí. Y si la seleccionáramos, perdón, pues nos genera las acciones de viento sobre los diferentes niveles de la estructura según la norma del 2017. Simplemente deciros que muchas gracias por haber estado atentos a la presentación. Las preguntas, si no os importa, no las voy a contestar ahora. Si las enviáis,
quedan grabadas, como ya he dicho, y por supuesto las contestaré por correo electrónico. Y bueno, espero que os haya sido de utilidad. Nada más. Muchísimas gracias.